Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Obligados a Reportar. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, tocando el tema medioambiental, pero desde un aspecto comunicacional. Mi nombre es Daisy Quispe y estoy aquí con Javier. Y tenemos un invitado muy especial esta noche. Cristian es comunicador y nos va a contar un poquito su experiencia. Cuéntanos, ¿cuánta experiencia tienes en el tema comunicacional, medioambiental? Preséntate un poco con el público que quiere conocerte. Muy bien, primero agradezco mucho la invitación que hizo vuestro docente, Diego, un gran amigo de la Facultad de Comunicación de nuestra querida universidad. Un gusto conocerlos también a ustedes, chicos, a todo el público aquí presente, en Obligados a Reportar. Sí, bueno, ya. Mi nombre es Cristian Hualpamaita, soy comunicador con más de 10 años de experiencia. Yo egresé de la universidad de 2011. Durante mi vida me he desempeñado en diversos cargos, básicamente en relaciones públicas, que es una especialidad que tiene además nuestra facultad. Y por estos últimos años aterricé en lo que es comunicación y medio ambiente, ¿no? Ya en el aparato estatal, porque mayor parte mi experiencia ha sido en el sector privado, ¿no? Y estoy acá para conversar sobre ese tema que ustedes acaban de presentar. Gracias, Cristian. Javier nos va a decir algunos puntos importantes que vamos a tocar en este podcast, algunos problemas latentes que tenemos en Cusco. Javier, cuéntanos. Pues sí, el tema medioambiental, pues bueno, vamos a tocar los temas de lo que es el botadero de Jaquira, ¿no? Y la proliferación de la basura dentro de la ciudad, que a su vez es un problema para nuestra ciudad, ¿no? Así es un tema bastante controversial de algún modo, ¿no? Pero esta vez queremos tocar el tema más social. Conversábamos un poco detrás antes de empezar a grabar, el hecho de cómo abordamos de temas comunicacionales este tipo de problemas, que no solamente pues es parte de la autoridad, sino también de sensibilizar a la población en temas comunicacionales. Bueno, acercarse a la gente siempre va a significar un reto. No, es difícil convencer a la población, pero a la vez también es agradable cuando se logra. En realidad lo que la experiencia en estos años me ha brindado es que se tiene que conformar siempre un equipo. Un equipo es el que les va a dar a ustedes cuando ya estén también en el mundo laboral y seguramente a todos los que nos están escuchando en este momento. No vamos a avanzar si no desarrollamos equipos multidisciplinarios. ¿Con eso a qué me refiero? No solo se necesita de comunicadores, necesitamos de otro tipo de profesionales, antropólogos, sociólogos y personas, o psicólogos incluso, profesores, que se acercan a la sociedad, están siempre en contacto con ellos y con ellos debemos complementar trabajo. En el tema de medio ambiente, y también cuando Daisy nos comentaba en la preentrevista, hay mucho del tema técnico, y el tema técnico no lo entiende la gente. ¿No? Lo entienden los profesionales de determinadas ramas. Exacto. La parte técnica debe ser transformada, y siempre eso nos repitieron además en la facultad, a un lenguaje mucho más amigable. Hay ese reto donde interviene el comunicador, y ahí es donde se complementa con los psicólogos, con los antropólogos, con los sociólogos, con las personas con las que podemos llegar a la gente. Exacto, es un tema que tiene que ser más socializado, ¿no? Por ejemplo, Javier, ¿cuántas veces te has topado con mensajes que evidentemente usan, digamos, lenguaje técnico, lenguaje poco sociable para visibilizar este tipo de problemas? Cuéntanos tal vez un poco también lo que tú has vivido, ¿no? Desde vivir ya sea aquí en la ciudad o desde alguna provincia, ¿no? Claro, el problema de la contaminación acá en la ciudad es avanzado, ¿no? Especialmente en fiestas, en Año Nuevo, en Halloween, en las diversas fiestas del Cusco, que Cusco tiene la particularidad de ser una ciudad muy visitada, ¿no? Hace el hecho también de que de esas fiestas se genere mucha basura y que eso sea un problema para la ciudad. Entonces, más o menos desde el tema, desde tu experiencia trabajando también, por ejemplo, en el sector público, ¿qué hacen nuestras autoridades desde su palestra en el sector público en temas comunicacionales para tratar de sensibilizar a los ciudadanos sobre estos problemas, como hablamos del botadero de Jaquira, el tema del río Guatanay y otros temas también, por ejemplo, el tema de las ladrilleras y otros temas que abarcan, por ejemplo, no solamente Cusco, sino la región, ¿no? Claro, a ver, nosotros elegimos autoridades
para que solucionen ciertas problemáticas o bien de repente le den un camino adecuado. Pero también es importante preguntarnos qué hacemos nosotros y no esperar solo la solución que nos puedan brindar las autoridades. ¿No? Hay un discurso bien bonito que en algún momento dijo Kennedy, el que fue presidente de los Estados Unidos, es, oye, no se pregunten qué es lo que nosotros como autoridades debemos hacer por ustedes. ¿Ustedes qué hacen por el país? ¿Cómo están colaborando? Javier mencionaba, por ejemplo, en su intervención, cómo la problemática de la basura en las fiestas se agudiza mucho más, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestros propios hogares? ¿Estamos ahorrando agua? ¿Estamos gestionando bien los recursos que estamos trayendo, no sé, de la universidad o cuando salimos de la calle? ¿Qué hacemos con nuestros cuadernos viejos, por ejemplo, de la universidad? ¿Qué hacemos con las copias que nos da el profesor? ¿No? ¿Qué hacemos realmente con todo eso, no? ¿Qué hacemos con la ropa que estamos usando cuando ya la desechamos, no? Entonces, de repente la mirada no es solo decir, oye, autoridad, ¿qué estás haciendo, no? Oye, funcionario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacemos nosotros realmente para colaborar en la gestión adecuada del medio ambiente? Y se puede iniciar por tareas muy chiquititas en realidad, ¿no? El hecho de ahorrar agua, siempre lo repiten, ¿no? Pero la idea es hacerlo en la práctica, ¿no? Cómo utilizar un transporte sostenible, por ejemplo, de repente en la universidad vivo lejos o vivo cerca, ¿no? Y si vivo cerca, tengo una bicicletita por ahí, me voy en la bicicleta. Claro, eso ya le corresponde a las autoridades también darnos algunas facilidades para embarcar la bicicleta, etcétera, ¿no? Pero esas son las pequeñas acciones que nosotros podemos desarrollar. Las empresas muchas veces desarrollan el tema de responsabilidad social. Todos aquí en algún momento hemos ido a Real Plaza. En un momento también puso su campañita, pequeñas cosas, grandes logros, ¿no es cierto? Pero hay una cosa muy importante en lo que es contaminación y medio ambiente, la empatía. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos ser conscientes que le afecta a nuestro entorno. Ya sea esta una persona, un animalito, una plantita, hasta incluso una infraestructura. Cualquier cosa involucra el entorno. Época de lluvias, ¿qué pasa con las avenidas? Se vuelven ríos, ¿sí o no? Claro, colapsan. ¿Por qué colapsan? Porque en algún momento nosotros inconscientemente o conscientemente arrojamos un papelito, vemos a un niño, su choclito ha comido, lo tira ahí nomás y todo eso se va a los desagües. Nosotros nos quejamos, que Cusco no hace la limpieza, que la municipalidad no hace la limpieza, cuando en realidad toda esa basura es lo que colmata y vuelve las avenidas en ríos. Creo que nos hemos acostumbrado un poco a poder ver un problema desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? No nos ponemos a pensar de, por ejemplo, el tema más social, el tema más participativo de la ciudadanía. Creo yo que ese ha sido mucho el enfoque que se ha tenido, ¿no? Javier, por ejemplo, tal vez tengas alguna experiencia en cuestión de muchas veces responsabilizar más a nuestras autoridades que tomar acción nosotros mismos a partir de las campañas que ellos mismos realizan, ¿no? De algún otro modo. Sí, pues la concientización viene precisamente desde el hogar, ¿no? Muchos no tenemos esa cultura del reciclaje que contrarrestaría lo que es el problema del drenaje pluvial, ¿no? Que tenemos dentro de la ciudad. Y como mencionaste, que es pues los acueductos, los sumideros se colapsan por ese problema. Exacto, entonces vemos que, por ejemplo, estos temas son más abarcados, vuelvo a repetir, desde el tema de qué hacen nuestras autoridades, pero, por ejemplo, no nos damos cuenta tal vez un poco del trabajo que se viene haciendo desde el aspecto comunicacional de cada frontera, en realidad, no solamente, por ejemplo, entidades públicas, sino también privadas. Cuéntanos un poco de tu experiencia, ya que has trabajado en ambos sectores, por ejemplo, me comentabas incluso en la pre-entrevista el tema de cuánto involucramiento hay de la parte digamos, pública y de la parte privada en temas de adaptar mensajes, por ejemplo, en este tema de medioambiental al público, o, por ejemplo, ¿quién invierte más en temas comunicacionales, ¿no? De transformar los mensajes? Uno de los objetivos del ser humano, y seguramente de todos los presentes aquí, es que buscamos trascender. Cualquier cosa que nosotros hacemos cuando ustedes pasan de la etapa de tesis, cuando pasen a maestría o cuando se desenvuelvan en un determinado trabajo, yo sé que les gustaría que se acuerden de su nombre,
que se acuerden de lo que han hecho, ¿no? Daisy hizo esto, Javier hizo esto, y posteriores generaciones lo recuerdan. Ese es el objetivo que tienen las empresas privadas y también, un poco diría, también las instituciones públicas. Porque cualquier acto que desarrollen van a buscar trascendencia en el tiempo, que no los olviden, ¿no? Y justamente en el tema de medio ambiente es eso. La tarea comienza de nosotros. Ustedes se han puesto a preguntar, por ejemplo, ahora que hablamos de medio ambiente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el agüita que de repente no hemos terminado de tomar? O con la botellita de repente que se va a desechar, ¿no? O qué va a pasar con estos papeles que de repente hoy lo estamos utilizando para esa entrevista, pero lo volveremos a utilizar de repente como papel reciclado a la siguiente entrevista. ¿Qué pasó con los anteriores papeles de las anteriores entrevistas? Entonces, ¿dónde terminaron? Entonces, el cambio inicia ahora, no mañana, no pasado, ¿no? Y no es necesario que sea un cambio, de 180 grados. Iniciémoslo de repente esta noche, ya, este papelito lo voy a utilizar, voy a utilizar la cara anversa para la siguiente entrevista, y tacho esta. Entonces, ¿qué hago eso? Soy eficiente en mis propios actos. En las empresas privadas se vende mucho ese tema, ¿no? Tema de reciclaje, el componente social hace también su trabajo, se difunde, etcétera. En las instituciones privadas, por estos últimos años, he visto que se está prestando mucha atención también a este aspecto, porque acercarse a las personas, como decíamos al inicio, es difícil, pero significa un reto para cada uno de nosotros. Exacto. Y por experiencia también les puedo comentar que si no le explicas a la persona por qué haces cierta actividad, no va a entender. Tienes que decirle eso, tienes que explicarle eso, ¿no? Porque incluso hay estudios científicos que abordan esa problemática. Explícale por qué estamos desarrollando este reciclaje, por qué estamos invirtiendo en una determinada obra, porque es en su bienestar, ¿no? Así son aspectos, digamos, pequeños que obviamos muchas veces en nuestra vida diaria, ¿no? Y por ejemplo, hablando más del tema un poco más profesional, ¿qué estrategias de comunicación emplean, por ejemplo, desde las entidades en donde tú has estado laborando para poder abordar y visibilizar este tipo de temas, como es el tema medioambiental, ¿no? El tema de problemas medioambientales? A ver, en la cancha, ustedes se van a dar cuenta que no hay estrategia. Es así de cruda la situación. No. Pero existe un papel que se llama expediente técnico en muchos proyectos y seguramente se van a desenvolver en eso, que generalmente es manejado por los profesionales de la ingeniería, ¿no? Que suelen ser los jefes de los comunicadores ya en la práctica, ¿no? Del ejercicio profesional de la comunicación. Es el ingeniero o el profesional encargado de repente de una determinada hora quien a veces no entiende las actividades que puede desarrollar el mismo comunicador. Pero les invito a reflexionar en lo siguiente, chicos. A veces nosotros nos ceñimos a un papel, ¿no es cierto? Tenemos una guía, etcétera, pero a veces la imaginación, a veces las cosas creativas se pierden en los márgenes, ¿no? ¿Y qué les quiero decir con eso? A veces no nos ciñamos mucho pues a las reglas. Salgamos un poquito de ellas, naturalmente sin dañar a nadie, ¿no? Por supuesto. Nos salimos un poquito de ellas y ahí van a encontrar la solución a determinados aspectos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, aquí en Obligados a Reportar, sé que hay una estructura, estamos aprendiendo todos, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo todos, pero si nos salimos un poquito y innovamos en el tema de podcast, haciendo de repente otro tipo de actividades durante el podcast, van a ver que no hay límites para una mente muy creativa, muy abierta, y yo sé que su docente también les da esa posibilidad, ¿no? Entonces les invito a hacer eso. Igual es en el tema de medio ambiente, igual es en el tema de comunicación, igual es cuando vayan a un trabajo. La verdad, sí, sigan lo que dice el papel, pero de repente en los márgenes escriban su propia historia, escriban las cositas con las que ustedes van a trascender. Claro, es importante ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, justo a este tema, Javier, ¿qué opinas en el aspecto de poder innovar, sobre todo en estrategias comunicativas que busquen visibilizar este tipo de problemas, ¿no? Sí, precisamente, pues, ¿no? Como estrategia comunicativa, pues sería el enfoque, ¿no?
el hacer ver a la audiencia, a nuestro público, es la problemática que se vive dentro, en todos los ambientes, en todos los lugares donde se pueda. Así es, ¿no? Y visibilizarlo, como decías, Cristian, desde el aspecto más innovador. Estamos viendo ahora estrategias de comunicación ahorita para llegar a nuestro público, no solamente ahora son los temas tradicionales, ¿no? Para concientizar, visibilizar de este tema, por ejemplo, ya se está dejando un poquito de lado los temas tradicionales. Por ejemplo, hay una cuestión particular que muchas veces se cuestiona, ¿no? Muchas veces se busca sensibilizar el tema del medio ambiente, el visibilizar este problema, pero por ejemplo, yendo a lo tradicional, volantes, folletos, que muchas veces no son efectivos, ¿no? Entonces, a eso me iba con estrategias comunicacionales o estrategias de comunicación. Muchas veces, algunas de ellas resultan ser contraproducentes porque leerme un folleto entero, por ejemplo, de información, no casi siempre se da. Nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, el público, ni nosotros mismos a veces logramos leer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el aspecto de cuidar el tema medioambiental, ¿qué estrategias podemos utilizar, digamos, para poder sensibilizar, el poder hacer llegar mejor un mensaje, ¿no? A ver, hay públicos y públicos, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el camino es una especie de difusión o marketing tradicional versus el marketing digital, ¿ya? Ahora, no quiere decir que el marketing tradicional no sirva, la verdad, para ese tipo de comunicaciones como es el medio ambiente. O tampoco que el marketing digital sea lo único que nos pueda en realidad ayudar a llegar a más personas. Hay que mixearlo, ¿ya? Hay que mixearlo, hay que combinarlo y en el camino se van a dar cuenta cómo hacerlo. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuándo es el Día del Medio Ambiente? Le voy a dar la oportunidad. Sinceramente no. Es el 5 de junio. Es el 5 de junio, ¿no? Y estamos a portas, ¿no? Estamos unos cuantos días y... Exacto, ¿no? Para conocerlo. Exacto. Y sobre todo, aquí en Cusco hay una actividad que justo promueve el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, que es el Apaga tu Motor. De repente lo han escuchado o de repente no lo han escuchado. Si no lo han escuchado, de repente no ha habido una buena difusión, ¿no? Exacto, ¿no? Y si lo han escuchado y no son parte de ello, es porque tampoco han logrado contagiarlos, no los ha atrapado. Exacto. ¿No es cierto? A eso me iba en el aspecto de estrategia de comunicar, ¿no? El poder atrapar a la audiencia para que sea parte del cambio en realidad, ¿no? Porque el principal, por así decirlo, enfoque de este episodio en realidad es visibilizar un poco el hecho del rol de la comunicación en abordar problemas medioambientales, en sensibilizar y, por ejemplo, en hacer parte de una campaña, ¿no? Tal vez, Javier, ¿te acuerdas de alguna campaña icónica? Claro, lo que mencionaste hace rato del apaga tu motor, ¿no? Que dentro de la ciudad, pues, ¿no? Que apagaron sus motores literalmente por 5 minutos y el tráfico se detenió. Y fue bastante llamativa esa estrategia. Incluso creo que se hace a nivel mundial también, ¿no? Es en Cusco en realidad, ¿no? Es en Cusco, pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Tienen que llegar a sus clases a las 10 de la mañana y justo el apaga tu motor es 9:50. Uy, ¿No? tarde. Llegan, y Diego ya no les deja entrar al nos salón. cierra la puerta. No, y si entran hacen ranas, etcétera. Entonces, ¿qué ocasiona eso en ustedes? ¿Les molesta, sí o no? Están yendo en su combi, a los justos, desayunando en la combi, ¿no? Combinando lo que se han comprado. Entran, se apaga tu motor. Ya, los carros paralizados, todos molestos, tenía examen, no he llegado, a la piña, ¿no? Sí, justo en esa semana es la semana de examen, sí. Por favor, Claro, tomen precauciones. claro, y en los exámenes también aplicamos a veces estrategias, ¿no? Estrategias comunitarias para que podamos sacar una buena nota también, ¿no? Exacto. Pero, Exacto. pero igual, a donde quiero llegar realmente es que si eso les sucedería a ustedes, por ejemplo, el escenario que les he puesto, les molestaría, ¿no? Sí, Y naturalmente no llegarían a entender, ¿no? Oye, por esa campaña Apaga tu Motor, llegué tarde a mi clase. No entré, no me dejaron entrar, no Sale el di mi examen. examen, etcétera, Claro. ¿no? Esa partecita que acabamos de identificar es lo que se debe tratar, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona entienda la campaña,
¿no? Ya que hablamos ahora de comunicación, prevenga lo que va a desarrollar y no le moleste y encima ponga en práctica todas las actividades que nosotros queremos difundir o queremos que la persona esté convencida de que esa campaña sirve, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, vamos a apagar el motor 10 minutos, ¿salvaremos al planeta? Esa es la pregunta, no es ¿no? suficiente, o sea, no es Exacto. suficiente. Entonces, ¿qué busca una campaña realmente en comunicación? La campaña busca concientizar, ¿no? Si no les llega la conciencia, es que la campaña no ha servido. Si les llega la conciencia y les ha generado un cambio en su vida, o sea, ya van en bicicleta, por ejemplo, a la universidad, o de repente toman un poco de conciencia con los elementos que tenemos a nuestro alrededor, qué vamos a hacer con ellos después, la campaña ha servido. Si eso no ha sucedido, y es un KPI que de repente van a ver ustedes más adelante, se van a dar cuenta de cuán efectiva y cuán no efectiva es una campaña en comunicación en temas de medio ambiente. Ujú, exacto, ¿no? Javier, cuéntanos tal vez también alguna otra campaña que recuerdes. Yo tengo varias en la cabeza que me interesa tal vez replicarlas más adelante, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje a través de los recibos, pues cuando la empresa de eléctrica te manda, ¿no?, un documento en el cual notifica tu recibo y al costado viene pues el hecho de También ahorrar informativo, ¿no? energía, electricidad y como estrategia de comunicación, ¿no?, para el ahorro, eso funciona muy bien y concientiza también. Sí, y otra estrategia también, por ejemplo, en temas, volviendo al tema de basura, el tema de la música, el jingle, ¿no? Que hay a veces en los carros basureros, el que te anima a sacar tu basura. Ahí, por ejemplo, utilizan, digamos, estrategias de musicales, por ejemplo, ¿no? Sacan música de cómo tenemos que seleccionar un poco el tema de los residuos. Y así podemos hablar de muchas estrategias, ¿no? Pero ir al punto de cuánto está llegando a la población. Y, por ejemplo, desde el trabajo que vienes realizando, ¿ha habido algún proyecto, alguna estrategia, por ejemplo, intercultural, hablando en temas de mensajes en quechua u otros, por ejemplo? A ver, sí. Miren, lo que nosotros debemos hacer en un primer inicio, si quieres llegar a una persona, debes conocer a esa persona. Exacto. Por lo tanto, conoce a tu público, ¿no? Y hay distintas maneras de conocerlos a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de diferentes estrategias que ustedes seguramente han conocido en la universidad y lo van a aplicar en la cancha, ¿no? Si se exigen un poquito más, lo van a aplicar en la cancha. Porque ustedes se van a encontrar con un mundo laboral un poco adormecido. Todo lo que han aprendido en la universidad no es aplicado. Realmente, no es aplicado. Pero es una base. Es una base que les va a servir para potenciar después en el mismo trabajo. En el mismo trabajo ustedes se van a dar cuenta que esa basecita que les han dado les va a ayudar a crecer. ¿Ya? ¿Cómo llegar a las personas? Conozcamos primero a esas personas, ¿no? Desde pequeñitos, es que éramos bien pequeñitos, nos han enseñado ese tema de la comunicación, ¿no? El circuito de la comunicación, el modelo de la comunicación, que había emisor, un mensaje, un canal y un receptor. ¿Qué pasa si el emisor, nosotros lanzamos un spot, lanzamos un podcast, lanzamos de repente jingles, yo qué sé, no lo entiende el receptor? Ha fallado algo, ¿no? Exacto. De repente en el canal puede ser digital, televisión, radio, o ha fallado de repente en la manera como estamos comunicando. El lenguaje, ¿no? también, ¿no? Tantas campañas de esterilización, tantas campañas que ha habido de todo eso, sigue habiendo perros en la calle y no se solucionan esos problemas. Son esas las cosas que de repente debemos evaluar, ¿no? ¿Qué hacemos? Sacamos a sacar a nuestro perrito a la calle, se ensucian los parques. No, dicen, lo que sale del perrito es natural. Eso va a colaborar para que el árbol crezca. Hay personas que piensan así, no necesariamente. No necesariamente es así, ¿no? Todo tiene un proceso, ¿no? Todo realmente tiene el perrito no sabe realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? No tiene conciencia de eso, ¿no? Pero nosotros sí, la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos en realidad hacer entender a la gente, ¿ya?
quizá el podcast es muy cortito para hablar de ese tema, ¿no? Pero sí nos puede invitar a nosotros a dar cierta curiosidad para que nosotros podamos desarrollar pequeñas acciones y obtener grandes logros. Ese es el objetivo. Ah, y con esas pequeñas opciones ustedes también pueden trascender, ya, pueden desarrollar otro tipo de actividades. Si nosotros trascendemos y le hemos brindado un servicio a nuestro entorno, es porque realmente lo que hemos hecho ha valido la pena. Exacto. Por ejemplo, Javier, ¿qué mensajes te llevas más o menos de todo lo que venimos hablando en el sentido del tema comunicacional, el tema de involucrarnos a nosotros mismos también, ¿no? en este problema? Pues sí, él ha escuchado al compañero y sí, sí, sí he hecho reflexión de esos temas, pues, ¿no? Es la importancia del reciclaje, de la concientización del ahorro, de la energía y todo lo demás. Exacto, ¿no? Entonces, el ver un poquito el tema también social, ¿no? Cómo involucramos a las personas y recordarle a nuestra audiencia, ¿no? Que no necesariamente son las autoridades, nuestros salvavidas, nuestros superhéroes, los que van a solucionar con una varita mágica y todo lo que se nos venga, ¿no? En realidad es un trabajo que se tiene que hacer articulado entre las autoridades, entre la población, y ese puente importante son los comunicadores y el equipo multidisciplinario que tú abordabas, ¿no, Cristian? Entonces, retomando un poquito la pregunta y la cuestión, desde tu experiencia trabajando en diversos ámbitos, ¿cuánta importancia le están dando, por ejemplo, al poder llevar mensajes comunicacionales, pero en temas interculturales, utilizando el quechua, el poder utilizar un poquito esos aspectos para poder llegar a la audiencia, ¿no? Ya, no hay nada como un mensaje inclusivo, ¿no? Y no solo para las personas que hablan otro idioma, también para las personas que son discapacitadas, ¿no? Entonces no hay nada como un mensaje inclusivo, pero son públicos distintos, ¿no? Son públicos distintos. Y por eso era la sugerencia, conozcan a su público. Las personas con discapacidad sonora tienen diferentes conductas a las personas que son mudas. Exacto. De igual forma a las personas que tienen de repente todos los elementos del cuerpo humano bien, pero también también los podemos dividir por edades, los podemos dividir por ciertos intereses que estos tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queremos llegar a la población o queremos que nuestro mensaje sirva? Conozcamos a nuestro público. Investiguemos con quién vamos a interactuar. Investiguemos y conozcamos realmente quién es esa persona, qué hábitos tiene, qué conductas tiene. ¿No es cierto? No basta con enviar un spot por los que ni siquiera lo va a ver. Exacto. O no basta colocar ese mismo spot de repente en redes sociales cuando ni siquiera va a haber 2 segundos, ¿no? Lo va a simplemente pasar con el scroll o con el dedo. Exacto. ¿No? Entonces, ese tipo de comunicación es lo que nosotros debemos impulsar. El medio ambiente, la verdad, el medio ambiente es una temática muy importante. A todos nos gusta el medio ambiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿quién no ha ido con su mascotita, por ejemplo, a un restaurante? Ya, pet friendly, ¿no es cierto? Exacto. Ya, vamos a un parque, ya, levantamos lo que ha hecho la mascotita, ¿no es cierto? Pasamos por un río, tengo acá papel, no lo voy a botar al río, ¿no es cierto? Porque el río es de todos. Eso es empatía, realmente es empatía. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos ser conscientes que le afecta a nuestro alrededor. Le choca a nuestro alrededor, le impacta, ya sea positivamente o negativamente, le impacta. Este podcast, por ejemplo, es una actividad que estamos desarrollando. ¿Cuál es nuestra intención? Impactar positivamente, ¿no es cierto? Ya, vamos a ahorrar con el agua, vamos a reciclar esto. Ya. Si lo botamos, impactamos negativamente. Claro. Si no utilizamos de repente las estrategias adecuadas, estamos impactando negativamente. Si no, positivamente. Exacto, entonces cada acción que tenemos en realidad es algo que, por ejemplo, contribuye o impacta, como decías, a nuestro alrededor, ¿no? Y el ser conscientes de que, por ejemplo, el hecho de entender un poco esos mensajes que vienen desde distintos aspectos, no solo estamos hablando desde la gestión pública, que son nuestros municipios, ya sean distritales, provinciales, nuestro gobierno regional, sino también algunas instituciones más, por ejemplo, más pequeñas, por así decirlo, empresas privadas. Ahora en nuestro papel, en nuestro rol está el poder entender ese mensaje, ¿no? Muchas veces no nos detenemos a entender ese mensaje, ¿no? Entonces, un comentario más, Javier, tal vez en el aspecto de poder justamente involucrar a la audiencia desde distintos aspectos,
ya sea desde el tema del lenguaje, también desde el tema de las capacidades diferentes que tiene cada uno, por ejemplo, ¿no? Interesante, de verdad, todo el tema que estamos abordando. En realidad, este espacio sobre todo es para poder visibilizar un poco desde el tema comunicacional, desde el tema social, ¿no? Muchas veces entendemos este tipo de problemas, por ejemplo, cuando te traen a un biólogo que te dice, ¿sabes qué? Esta situación, por ejemplo, Jakira o el río Guatanayo, esta contaminación te trae estos impactos, pero son más técnicos. No te entiende la audiencia, no le impacta lo necesario, ¿no? Entonces ahí está el trabajo del comunicador, de poder ser ese puente, vuelvo a repetir, el poder visibilizar más un problema, el poder sensibilizar, el poder abordar este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, más o menos para ir cerrando, englobando un poco el trabajo de comunicación, cuéntanos un poco de alguna estrategia que has ido trabajando durante estos años que se te haya quedado tal vez en el aspecto de decir, me funcionó esta campaña, impactó un poquito más esto se podría utilizar. Cuéntanos un poquito de ese aspecto, ¿no? Una vez hicimos una campaña. Hicimos una vez una campaña que se llama Los ríos hablan. Lo escuché, Ajá. creo, lo escuché. Entonces, ¿en qué consistía? El río Guatanay, ¿te imaginas que el río Guatanay o el río Vilcanota o el río Jatunmayo o el río Mapayo te hable? Viene una persona, agarra un camión y empieza a botar desmonte al río. Pero antes de que eso suceda, aparece un parlante grande, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Alto, yo me contamino, soy el río para todos, ¿no? Viene el río Guatanay, que es un río ya contaminado, pero le siguen echando basura, ¿no? Y comenzamos a hablar. Esa campaña Los ríos hablan fue interesante, pero no se queda en el video. Una campaña es integral. Exacto. Hay que explicarle a la gente y hay que tener un feedback con la gente, porque a veces las soluciones llegan pues de los lugares menos insospechados, ¿no? En algún momento en la NASA había pasado algo similar. Miren, ustedes saben que en algún momento hubo una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Sí, Querían una ver pelea quién llegaba primero, etcétera, ¿no? A la luna, etcétera. Los dos tenían la tecnología suficiente, los dos tenían a los profesionales suficientes, muy creativos, muy técnicos, muy capos. Pero, ¿cómo hacíamos pues para llegar rápido a la luna, ¿no? Y en algún momento el jefe del proyecto, ahí trabajando con los ingenieros muy capaces que habían estudiado en las universidades top del mundo, y no podían solucionar ese problema. El cohete pesaba mucho y no podía despegar. Hasta que una vez se les ocurrió reunir a todo el salón, a todos los trabajadores, y preguntarles realmente pues qué es lo que podíamos hacer, ¿no? El señor, el barrendero, el que hace siempre la limpieza, el que es almacenero, lanzó una idea. Oye, ¿y si no pintamos el cohete? Sí, porque la pintura pesa, y pesa por lo menos para la envergadura de un cohete unas 5 o 6 toneladas. No, entonces mejor tengamos un cohete sin pintar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Tenemos que encontrar las soluciones. Oye, y no subestimemos a las personas chiquititas, a las personas que desarrollan a veces ese tipo de labores. A veces en ellas está la solución a estos problemas de contaminación, a estos problemas de medio ambiente. A veces nuestras autoridades y nuestros funcionarios nos desconectamos pues de la población. Y es muchas veces la población quien tiene la solución del medio ambiente, del tema de inseguridad. Exacto. Porque ellos son los que viven pues su día a día. Ellos ¿Quién mejor su problema que ellos mismos, ¿no? Claro, entonces queremos solucionar algo, medio ambiente, preguntemos a la población. Queremos solucionar algo, preguntemos a la población, ¿no? Ya, pero no es ir a preguntarle directamente. Hay estrategias. Hay muchas estrategias que nos pueden servir para acercarnos a la población. Esa pequeña anécdota que les conté, ustedes la van a encontrar en YouTube, lo van a encontrar. Es un ejemplo que se suele repetir sobre todo en esas charlas TED, que son muy interesantes. Y a mí la verdad me impactó mucho porque una persona de quien no pensabas nada, dio una idea ellos dan la idea, ¿no es cierto? Acá pregúntenle a los camarógrafos. De repente tienen, ahí está la idea, que va a cambiar el mundo. Exacto, entonces, qué interesante el poder abordar estas experiencias, y me quedo con lo último, ¿no? De poder encontrar la idea en los que están viviendo la realidad, ¿no? ¿Algún comentario final, tal vez, Javier,
de este tema bastante interesante que hemos conversado, ¿no? Hemos podido abordar. Sí, no, me ha gustado lo que hemos conversado así y Reflexionar. me ha hecho mucho, me ha hecho mucho, Reflexionar, ¿no? sí, mucho reflexionar, sí, y pues agradezco su participación. Así es, Cristian, de verdad ha sido un momento en el que podemos conversar, no tal vez desde el tema técnico, desde el tema social, y preguntar a nuestra audiencia y dejar ahora la pregunta para ellos, así como se tienen ideas desde los que viven la realidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes que viven en sus barrios, en sus distritos, en sus comunidades, en realidad en donde ustedes vivan, ¿qué problemática identifican y cómo piensan o cómo sentirían ustedes que sería mejor solucionada? Entonces, dejamos un poquito este punto abierto para nuestro público. Estamos muy agradecidos, Cristian, porque nos has acompañado, Javier también. Estuvimos conversando sobre este tema desde el ambiente más social. Esperamos siempre el poder abordar este tipo de problemáticas desde distintos lentes, ¿no? Porque eso es, abordar desde distintas perspectivas y que mejor también desde el tema social. Algunas palabras finales, tal vez, Cristian. Sí, comencemos ahora. Salimos del podcast y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestras casas? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer ya con el papel que ya está utilizado en las dos caras? Ah, lo podemos utilizar de repente para otra cosa, ¿no? ¿Qué hacemos con esa botellita? ¿Qué hacemos con el agua que está sobrando? ¿Lo vamos a devolver a la botella para el siguiente invitado? No necesariamente, ¿no es cierto? Pero fuera de bromas, en realidad la idea es poder resolver esas pequeñas cositas para poder desarrollar e impactar acciones muy grandes. Por eso Daisy, Javier, la verdad, chicos que nos acompañan aquí en el set y a las personas que en algún momento nos van a poder escuchar, todo comienza en casa. Y más específico todavía, todo comienza en nosotros. La verdad, queremos hacer algo, comienza de nosotros, ¿no? Y queremos visualizar algo, también comienza de nosotros. Imagínense todo lo que se podría lograr en eso. Esa empatía, esa conciencia, quizás nos falta trabajar un poquito en eso, ¿no? En nuestra sociedad. Pero ya es un logro que 1, 2, 10 o 20 personas ya estén conscientes de eso y estén desarrollando acciones que la verdad puedan colaborar al entorno en el que estamos viviendo. Así es. Javier va a dar un agradecimiento especial Al Club Deportivo Garcilaso por el espacio, ¿no?, que nos brinda. Exacto, agradecidos de verdad con nuestra audiencia, con el Club Deportivo Garcilaso. Un aplauso, por favor, al Club Deportivo Garcilaso que nos brinda este apoyo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que sigan viniendo muchos más episodios. Si tienen algún tema interesante que quieren que toquemos, pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos a la próxima. Nos despedimos. ¡Venga, Cristian! ¡Bravo!